Ok, buenas tardes. Hoy domingo 20 de julio. Vamos a exponer continuación del mensaje que se dio la vez pasada, porque se habló algo y todo lo que se hable tiene que ser de acuerdo a la palabra. Uno puede tener la tendencia a que una palabra maldicha que no esté basada en la palabra puede ser, digamos, controversial. Porque estaba hablando yo la vez pasada acerca de que todos dejamos una herencia. Venimos en esta vida y en esta vida como almas que somos. Cuando dije almas que somos, porque todos fuimos criados como almas vivientes. El hombre, el primer hombre creado por Dios directamente, sopló Dios el Espíritu, y de ahí vino que el hombre se hizo alma viviente. Y estaba queriendo referir con respecto a la herencia dada de nuestro Padre Celestial, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hablé en sentido de Él como que si fuera alma viviente, pero realmente lo que Él es y lo que Él vino a representar ante los ojos de Dios como hombre, básicamente desde la perspectiva de Dios, Él es espíritu vivificante. Pero desde la perspectiva de la herencia que nos vino a dejar el legado de Dios. Porque todos dejamos un legado. Como almas, todos dejamos un legado. A eso es lo que quise yo referirme con alma viviente. ¿Por qué? Porque Él vino como hombre en carne. Pero Él no fue hecho por Dios. El mismo que le dio soplo de vida al hombre fue el mismo que vino a manifestarse entre nosotros en carne. Por eso es que esta es la parte difícil de la comprensión de nuestra humanidad en relación con Él, porque es el único ser que vino con una naturaleza perfecta y completa como imagen y semejanza de Dios. Él en sí es la representación de la imagen y semejanza de Dios en toda su plenitud. Amén. Por eso es que, como dice la Escritura, Él es espíritu vivificante a nuestras almas vivientes. Amén. Nadie puede haber hecho algo semejante, solamente Dios. Por eso es que si a Él recurrimos, si a Él lo reconocemos, es porque simple y sencillamente Él es la imagen y semejanza de Dios en toda su plenitud. Ese es el enfoque principal. Como dice aquí también las Escrituras. Vamos a leer en 1 Corintios 15, del 45 al 51. Dice así la palabra en nombre del Señor Jesucristo. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente. El postrer, Adán, un espíritu vivificante. Pero no es primero lo espiritual, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre, sacado de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, venido del cielo, es el Señor.
como el terrenal, así también los terrenales. Y como el celestial, así también los celestiales. Y así como vestimos la imagen del terrenal, vistamos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto de ser transformados no es nada más y nada menos que la obra bendita de nuestro Señor Jesucristo, que vino a hacernos, a volvernos a Dios y a hacernos hijos de Dios. ¿Qué pasó en la naturaleza del hombre en que vivió como alma viviente? Antes de que él conociera el pecado, él vivió en una condición espiritual, porque cara a cara tenía comunión con Dios. Eso es lo que el Señor va a hacer volver a nosotros. Va a venir la manifestación del reino de los cielos que ya ha estado entre nosotros. Pero desgraciadamente el reino de los cielos no lo hemos sabido asimilar o comprender por la falta de revelación y devoción al Señor. Porque lo que aprendemos es actividades religiosas, costumbres, tradiciones y sobre todo el dominio del hombre sobre el hombre. De ahí es donde vienen las instituciones, digamos, de todas las denominaciones que existen dentro de las iglesias cristianas, y todo eso viene siendo una fracturación de todo lo que es el cuerpo de Cristo. Porque cuando el hombre tiene, digamos, la perspectiva de que las cosas espirituales como que fueran dependencia del hombre, entonces eso es lo que nos hace que tengamos un velo espiritual y no podemos discernir ni conocer las cosas espirituales a menos que el Espíritu del Señor venga a revelarse y a ser Señor y Salvador de nuestras almas, porque nuestras almas realmente estaban perdidas. En sentido espiritual estábamos desconectados con Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que son las religiones y la religión de Dios? La gran diferencia es que en la religión de Dios existe la redención, pero en todas las demás religiones no existe la redención. Entonces vemos que el hombre puede tener religión, que quiere decir en sus propios esfuerzos querer alcanzar a Dios, querer congraciarse con Dios. Y eso es imposible, porque Dios, solamente mandando su Espíritu y manifestándose para redimirnos, es la única manera que nosotros podemos reconciliarnos con Dios. Entonces, redención está ligado también con el esfuerzo de Dios, la obra de Dios para hacernos volver a Él. Entonces, si creemos a su palabra y creemos que Él murió por nosotros, ¿y por qué y para qué murió? Para concedernos el don de su Espíritu, la gracia de Dios. ¿Para qué? Para convertirnos, para volvernos en hijos de Dios. Por eso es que dice las Escrituras, todo aquel que cree en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y de quién viene ese poder? Del cielo, del Señor. Entonces, a través de reconocer su soberanía, su reino, porque tiene que haber un rey para que exista un reino. Entonces el rey es el Señor y el reino es del Señor. Y nosotros somos súbditos del reino
cuando hemos creído en su reino celestial. Y su reino ya ha venido, ha estado entre nosotros. ¿Qué es lo que nos ha faltado? La revelación del Señor, porque nuestra devoción y nuestra consagración debe de ser al Señor, para que podamos entender el reino. Y estamos a punto de una culminación del reino. Han pasado 2000 años. El Señor vino a revelar su reino y a manifestarse como Señor en medio de su pueblo, pero no entendieron. Aún lo rechazaron por no haber creído en su nombre, que es sobre todo nombre. Entonces ahora estamos en el tiempo de la culminación de estos tiempos, en que el Señor está derramando de su espíritu para impresionante, así como a judíos, así también a gentiles, a toda la humanidad. El Señor ha trabajado siempre por debajo del agua, como quien dice, en el mundo invisible, porque realmente solamente por el Espíritu de Dios podemos entender y conocer el mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual opera el reino de la oscuridad, que es en la condición en que los hombres se encuentran reinando en este mundo, en un reino de oscuridad. Pero a través de haber venido su gracia y su luz y su amor, entonces nosotros somos redimidos para entrar al reino. Y han pasado estos 2000 años para que el reino de los cielos cubra toda la tierra. Hay una profecía gloriosa entre los profetas del Señor, ¿verdad? Que el Señor dice que y derramaré mi espíritu sobre toda carne, y mis hijos y mis hijas profetizarán. Entonces, ¿la profecía cuál es? La revelación de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran profecía de todas las profecías. Y es impresionante observar y darnos cuenta que el enunciado del Apocalipsis, el principio del principio de todo lo que es el Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Entonces, eso es lo que debemos de buscar como hijos de Dios. Aprender a conocer su reino, aprender a entender sus caminos, sus leyes, sus ordenanzas, sus mandamientos, para que nos demos cuenta que de esa manera el Señor limpia nuestras mentes, ordena nuestro camino, rectifica nuestros pasos, entramos a un proceso de regeneración. Y todas estas cosas están pasando del Espíritu de Dios hacia nuestras almas. Entonces, es necesario que Él tenga que romper esa gran barrera de la condición del hombre en su condición como mente, porque el hombre tiene mente, tiene emociones y tiene voluntad. Pero dice el Señor que nos rindamos hacia Él, que reconozcamos que nuestra mente es finita, que Él ha estado entre nosotros enseñándonos a entender que Él ha mandado la ciencia para que el hombre conozca y no se quede estancado, sino que crezca y crezca en el conocimiento de lo que es la gloria de Dios. El hombre ahorita más que nunca en estos tiempos está impresionantemente impactado por el conocimiento que está adquiriendo. ¿De qué? De la creación, del orden de Dios, del gobierno de Dios, sobre las cosas invisibles y sobre las cosas visibles. De tal manera que no tenemos excusa, dice la palabra de Dios. Porque la misma creación, dice las Escrituras, que gime queriendo ser liberada
de la condición en que se encuentra el hombre con respecto al pecado y con respecto a la muerte. Entonces, el Señor vino a vencer la muerte y vino a impartirnos vida y a quitar la ceguera de nuestros ojos, a desatar nuestros oídos de la sordera y a darnos boca para que hablemos y testifiquemos con respecto a su reino, porque su reino es sobre todos los reinos de este mundo, y todos los reinos de este mundo han de claudicar, han de terminar, han de acabar, porque la mayoría de los reinos de este mundo están basados en el poderío, la soberanía del hombre, en el cual lo que quiere el hombre es empoderarse el hombre sobre el hombre y no da libertad. Pero en cambio solamente el Espíritu de Dios nos da libertad de ser lo que Dios quiere que seamos y de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y por eso es la necesidad que tenemos de la presencia de Dios con nosotros y de la proclamación de su reino y de su palabra. Por eso es que nuestras oraciones deben ser: Señor, tu nombre por sobre todas las cosas y tu palabra que sea glorificada. Y que corra por los cuatro vientos de la tierra, al norte, al sur, al este y al oeste. Porque el tiempo, dice el Señor, está cerca. Entonces, tenemos que aprender a distinguir la condición de nuestra alma como almas que somos. Como almas es tan finita y tan limitada nuestra mente que muchas veces nuestra vida está basada en nuestra cultura, en nuestros orígenes terrenales, de dónde venimos, quiénes somos, y de eso podemos saber mucho al respecto, ¿sí o no? Pero desde la perspectiva espiritual es necesario que sepamos nuestros orígenes, de dónde venimos, por qué estamos aquí, para dónde vamos y cuál es el propósito de nuestra creación. El verdadero propósito de nuestra creación es que ahora somos hechos con el glorioso privilegio de ser imagen y semejanza de Dios. Y por eso es que vino el Señor Jesucristo a restaurar nuestra posición como hijos de Dios. Por eso es que siempre Él tiene que ser el ejemplo de lo que es una vida, la cual nosotros debemos imitar y seguir, porque es la vida perfecta de Dios, que fue manifestada en carne y que está entre nosotros por el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que alimentar y alimentar y alimentar el conocimiento del Señor para que nos demos cuenta que el Señor es el que quita los velos que hay en nuestros ojos. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas, que está basado en mentira, en fraude, en engaño, engañado el hombre por el hombre, entonces simple y sencillamente cava su propio hoyo. Pero todos los que confiamos en el Señor y dependemos de la gracia del Señor, vamos a ser salvos del engaño de las tinieblas. Porque el mayor responsable de tanta tiniebla y tanta maldad que el hombre no debe de seguir, porque es semáforo rojo, donde todo lo que es semáforo rojo es peligro. Que no sigamos a los demonios, que no sigamos las potestades del mal, porque el Señor no quiere que seamos consumidos por el fuego de los juicios de Dios que ya están manifestándose sobre la tierra. Por eso es que el Señor nos dice que como Él es vida, que busquemos, así como el semáforo, la luz verde, que todo lo que es luz verde es vida, y que por ahí nosotros circulemos, andemos en novedad de vida, en novedad de su gracia, de sus caminos, para que seamos bendecidos y prosperados por la bendita mano de Dios. Amén. Entonces el propósito y el deseo de del Señor es que aprendamos a ser hijos de Dios y que como terrenales aún, que somos almas vivientes,
dejemos un legado, pero un legado que esté de acuerdo a todo lo bueno, a todo lo puro, a todo lo honesto, a todo lo verdadero, a todo lo que sea digno de Dios, del Señor, para que así seamos bendecidos y recompensados. Sobre todo cuando sabemos que todo lo que vivimos y hacemos, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Como dice su bendita palabra. Es todo. Dios les bendiga.